tardes, bienvenidos a una emisión más de Tribuna Vigila y en esta ocasión estaremos platicando con la maestra Gabriela Alor sobre cómo ha cambiado la pandemia y también la manera de impartir las clases. Ya terminó un ciclo escolar, pero aún los padres de familia pues se mantienen inciertos en saber y en conocer pues cómo vendrá el siguiente ciclo escolar y le agradezco mucho, maestra, que nos haya permitido tener esta charla hoy en Tribuna Vigila. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por este espacio. Pues bien, sorprendida de que hayamos terminado un ciclo escolar de esta manera, pero bueno, creo que la situación es más que evidente. Obviamente los paradigmas cambiaron así súbitamente con la pandemia, pero bueno, estamos aquí. Quiero mencionarles que yo soy maestra de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tengo más de 25 años ejerciendo esta maravillosa profesión de ser docente. Y aunque no tengo la experiencia en la educación básica, por supuesto que puedo ver con mis ojos de haberme dedicado tantos años a la docencia, que pues sí es un reto muy grande el que nos viene encima con el nuevo ciclo que se avecina, ¿no? ¿En qué cambió la manera de dar clases en esta pandemia? Digo, varios padres de familia, estudiantes, maestros, lo vivimos en carne propia, no Sí. solamente con el uso de nuevas tecnologías, sino también adaptarte a la dinámica de estar en casa, de dedicar tiempo a sentarte con los hijos a estudiar o a hacer las actividades. Todo un problema que se generó, pero Sí. que, bueno, pues logró, digamos, salir ahí a flote. Sí, sí. Creo que cómo cambió, más que cómo cambió, es cómo nosotros repensamos lo que es la escuela, ¿no? La escuela en tiempos de crisis, porque esta es una crisis, ¿no? En medio de la pandemia, eh, muchas escuelas o la mayoría de las escuelas trataron de seguir con algo que entre comillas podríamos llamar normalidad. Trataron de seguir con sus clases online, con sus tareas, con sus exámenes. Y digo, aunque no estaba mal intentar hacerlo, intentar mantener esa rutina, también era muy necesario preguntarnos cómo deberíamos hacerlo o deberíamos seguir tratando de pensar que no pasaba nada cuando la realidad pues nos superó y nada es normal ahora, ¿no? Pues empezando con que miles de personas han perdido su trabajo, muchos tenemos el estrés de estar en riesgo de enfermarnos, este encierro nos ha generado crisis, ansiedad, la pérdida de seres queridos. Y por otro lado, algo que es muy, 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 muy cierto es que la mayoría de la población no tiene recursos para acceder a las clases online. Entonces, ¿cómo cambió? Cambió en todos los sentidos. En primera, perdimos el espacio físico, ¿no?, de la escuela. Y entonces, tratar de recuperar el espacio, creo que fue la primera tarea de todos los maestros. Entender cómo podíamos recuperar a los niños, recuperar a los jóvenes, a los universitarios, cómo recuperarlos y que volvieran a tener ese contacto con nosotros, ¿no? Entonces, por un lado, nos toma de improviso tener que aprender o entrar. En mi caso, y por eso decía, soy una maestra que tiene más de 25 años de trabajar, yo soy como de las más, digamos, antiguitas. ¿Cómo empezar a usar estos recursos tecnológicos? Porque ciertamente nuestros alumnos ahora, o bueno, los niños de ahora son una generación que ya nacieron que está muy vinculada a la tecnología digital, lo cual no necesariamente quiere decir que sepan hacerlo, ¿no? No significa que puedan aprender, porque entiendo, y hay una diferencia muy grande entre que saben cómo comunicarse en las redes sociales, saben cómo sacar fotos, saben cómo hacer TikToks, saben cómo hacer videos, pero no necesariamente lo emplean como un recurso para el aprendizaje. Entonces,
Esto, esto nos plantea también esta necesidad de ser creativos, los maestros, de ser muy creativos en los contenidos que les presentamos a nuestros niños, ¿no? A nuestros estudiantes. Tenemos que hoy sí replantearnos y pensar si debemos seguir con la rigidez de los programas como están planteados, o flexibilizarlos o adaptarlos de tal manera que los estudiantes sí reciban la información a través de pues, las plataformas normales que se usan, que también esta es una cuestión para plantear, porque las plataformas comerciales no están diseñadas para utilizar un montón de recursos que se necesitan como recursos pedagógicos y didácticos. Entonces, pero no tenemos acceso a otras, ¿no? No tenemos la posibilidad económica de pagar accesos para tener plataformas específicas para la educación o ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Entonces, hemos aprendido a utilizar desde el teléfono como ese ambiente virtual de aprendizaje, ese ambiente de interacción con el maestro, pero también hemos tenido que aprender hasta reaprender a leer en esta pequeñita pantalla, ¿no? O sea, a los niños a lo mejor ya a los jóvenes no les cuesta trabajo, pero a nosotros como maestros, a mí en lo personal, me cuesta un trabajo enorme poder leer desde un teléfono, pero hemos tenido que aprender a hacerlo. Lo que creo que generó esta tensión entre el hogar y estos nuevos ambientes de aprendizaje fue precisamente tratar de seguir como que si no pasara nada y tratar de completar los programas tal cual se hubiera dado si no hubiera existido la pandemia. Y creo que ahí sí dejamos nosotros de ver los maestros que en tiempos de pandemia, en tiempos de tanta crisis como ahorita, lo que necesitábamos generar eran ambientes solidarios, ambientes donde la gente pudiera, o nuestros alumnos y sus familias, pudieran expresarnos sus sentimientos, sus sentires y a veces pues ser también como este espacio para generar el diálogo, pues, para ayudarlos a mejorar esta cuestión de la tolerancia al fracaso, a la frustración de no poder hacer las cosas, de no poder mandar las tareas, porque los papás empezaron a quejar muchísimo que era demasiada tarea, que era demasiadas cosas que tenían que hacer. Y yo no creo que hubiera sido tanto, sino más bien que no sabían cómo hacerlo, cómo entregarlo, cómo subir un archivo, cómo escribir desde el teléfono, si bien nos va a los que tienen teléfono, porque algunos ni teléfono tienen, ¿no? Y digo, ni pensar en las computadoras. Ciertamente, esta pandemia nos ha abierto claramente el panorama de esta desigualdad que existe, o bueno, de esta brecha socioeconómica que existe tan grande en nuestro país y que desafortunadamente, pues, es una realidad con la que tenemos que lidiar, ¿no? Creo que desde la educación básica, el gobierno o algunos gobiernos están haciendo un esfuerzo para crear estas plataformas digitales y darles acceso a los maestros para que puedan ellos, pues, compartir los contenidos con sus estudiantes. Pero si hay algo en lo fundamental en lo que cambió, es que nos dimos cuenta que habíamos convertido las escuelas en espacios de reclusión solamente. Bueno, la palabra reclusión suena un poco fuerte. Fuerte. Pero en realidad creo que eso habíamos estado haciendo. Lugares donde íbamos y metíamos a los hijos por un espacio de tiempo mientras los padres teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero estos espacios de reclusión nos dejaron ver también que no estábamos educando y no estábamos formando alumnos con educación para la vida, ¿no? Educación para la convivencia. Entonces, traslado todo lo que hacían en la escuela a la casa y es obvio
que se vuelve una revolución interna en los hogares, ¿no? Porque además tener que poner una cámara donde tengo que compartir la intimidad, donde tengo que compartir lo más sagrado que tenemos los humanos, que son nuestros propios espacios, cuesta trabajo. Aparentemente piensa uno, ay, no, pues sí, qué padre que voy a ver a alguien en el video y qué bonito que voy a interactuar con alguien. Hay muchas personas que, a quienes les representó un total rechazo. O sea, no, yo por qué le voy a enseñar dónde vivo, con quién vivo, todo. Porque finalmente esto nos hizo llegar hasta el seno familiar para entender por qué los niños o cómo van a la escuela, ¿no? Cómo actúan, cómo se desenvuelven y todo, porque todo se ve desde donde viene, desde su hogar, y muchos no están dispuestos, todavía no, a abrir ese espacio, ¿no? Pero bueno, ha cambiado en todos los sentidos. Me preocupa a mí la parte en la que se está creando mucha tensión, mucha violencia por parte a veces de los propios padres que también se sienten frustrados. Yo los entiendo perfectamente y más entiendo a los pequeños, ¿no? Que se sienten frustrados. Y entonces eso nos abre el panorama a replantear cómo enseñarles y qué enseñarles. No creo que también desde el hogar se puede educar y formar en muchos sentidos, ¿no? Yo les decía a unos vecinitos que tengo aquí, bueno, lo primero es que si tienen mucha tarea, distribuyan horarios en casa, como los tenían antes, ¿no? O sea, me levanto temprano, mamá hace el desayuno, papá hace el desayuno, digo, o no esperemos a que papá y mamá lo hagan, ¿por qué no colaboramos? ¿Por qué no hacemos una tablita con un horario de ayuda? En donde, bueno, a mí me toca lavar los trastes, a mí me toca levantar la cocina o lo que sea, ayudar a mamá, a papá, para después poder dedicar. Y ahí sí yo decía, es imposible tener 5 horas frente a una computadora, ¿no? O frente a un teléfono, es imposible. Pero sí darles 1 hora o 2 horas para que se dediquen a lo que están haciendo en la escuela, a atender a su maestro, maestras, las clases que tengan que hacer. Y también por el lado de los maestros, creo que tenemos que ser muy flexibles y flexibilizar muchísimo el currículo para no atiborrar de actividades. O sea, no tenemos, yo ahorita entiendo perfecto que no tenemos que terminar ningún programa. Tenemos que tratar de solventar lo más que se pueda y tratar de darles la mayor parte de los contenidos que el programa nos sugiere, pero tampoco tenemos que atiborrarlos y convertirnos en agentes de frustración y de enojo en las familias, ¿no? Maestra, les recuerdo a todos los amigos que están siguiendo esta transmisión que estamos recibiendo sus comentarios para que si tienen ahí alguna pregunta, alguna inquietud, es momento de que la den a conocer y con mucho gusto la maestra Gaby la resuelve en este instante. Y a propósito de lo que comentaba y de estos tips que daba, nos dicen, como educadora, ¿qué fue lo más difícil de adaptarse a lo vivido por esta pandemia? Y realmente se aprendió, los alumnos aprendieron, y si puede dar un porcentaje de los alumnos que realizaban en tiempo sus actividades, ¿es muy poco o, bueno, en qué tendrían que reforzar ahí el conocimiento tanto los padres como los propios estudiantes? Bueno, número 1, ¿cómo, en primera, llegó la pandemia y se cerraron los espacios, ¿no? Y entonces uno se queda así, bueno, ¿y qué hago con mis alumnos? El primer recurso es recurrir al teléfono, ¿no? Y empezar a buscarlos y hacer un grupo de WhatsApp y por aquí nos comunicamos y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. En mi caso, como tengo alumnos universitarios, de alguna manera ayuda mucho a que los alumnos son
responsables de su propio aprendizaje. Eso ayuda muchísimo. La verdad, yo quiero agradecer profundamente a mis muchachos porque ellos fueron de gran ayuda y además me ayudaron a mí a explorar posibilidades que no conocía en la tecnología. Entonces aprendí a usar estos entornos virtuales como esta plataforma, como el Zoom, pero usamos otras y compartirles. De todos modos, trabajábamos ya con una plataforma y entonces todos los contenidos yo se los agrego a una biblioteca que ellos tienen acceso a todos los materiales, pero sí, por ejemplo, había cosas que yo tenía que grabar, cosas lecturas que teníamos que comentar, entonces habría foros de discusión, tenía que hacer clases pregrabadas para que ellos entendieran y ya nada más en clase de una hora que teníamos para tener dudas, pero que se les pudiera quedar a ellos el material. Entonces, fue en la marcha ir aprendiendo a utilizar todos estos recursos digitales. Quiero decir que yo no soy para nada experta en usarlos, pero también los aprendí en la marcha y los aprendí con la ayuda de mis estudiantes. Eso, la verdad, yo creo que soy muy afortunada porque tuve unos grupos que tuvieron una muy alta respuesta. Tengo grupos de 28 alumnos, pues de 28 asistían regularmente 26 alumnos, lo cual es muy alto, pero te estoy hablando pues de un entorno universitario, sí, que probablemente sea muy diferente a lo que se vive en educación básica y en educación media. Sin embargo, la pregunta que me hacen me parece muy interesante. ¿Se aprendió o no se aprendió? ¿No? Y yo aquí sí creo que es una pregunta que tenemos que preguntárselo a los alumnos, porque yo te puedo decir que sí, pero te puedo decir que sí solamente por los números, porque logré completar lo que me exigía mi programa y esto. Pero realmente aprendieron o no aprendieron. Yo se los pregunté en una encuesta final que les hice a los estudiantes, se los pregunté y algunos de ellos sí me hicieron unas observaciones muy, muy, muy valiosas y me decían, maestra, no es lo mismo leer lo que usted nos puso ahí a leerlo cuando estamos en clase y comentarlo en clase. Muchos perdieron el interés, entonces hacían las tareas, sí las hacían. Yo por lo menos puedo decir que en mi experiencia sí tuve ese apoyo de mis estudiantes, las hacían en tiempo. Muchos argumentaban también el no tener trabajo, el no tener dinero para ponerle crédito a su celular y poder estar conectados. Y entonces, ¿qué le dices a una persona que te dice, maestra, no he podido entregar el trabajo porque no tuve dinero para poner? O sea, ¿cómo yo como maestro, yo no puedo decirle, bueno, pues es tu responsabilidad? No, es una responsabilidad compartida, ¿no? Y lo mismo, los conocimientos son una responsabilidad compartida, una parte mía, pero también una parte de ellas. Y yo podría decir que no, que los aprendizajes no fueron tan significativos como podrían haber sido en una clase presencial. Sin embargo, sí hay cosas que podemos rescatar. Esta pandemia nos ha enseñado que se pueden generar sinergias maravillosas, no solo entre maestro y alumno, porque esto nos enseñó, y esto yo lo hice con mis alumnos, fue darles vínculos con otras universidades, con otros grupos de alumnos, y entonces, si bien es cierto que a lo mejor no se alcanzó el aprendizaje en su totalidad, se privilegiaron otros aprendizajes, como el aprender a convivir con otros, aprender de otras culturas incluso, de otras experiencias desde la reclusión en la que estamos en este momento, ¿no?
Ok, pues ahí está muy valiosa el punto de vista de la maestra Gaby. Y también nos preguntan que si considera que la educación a distancia de ahora en adelante será más común y qué opinión también le merece que la Secretaría de Educación Pública da a conocer una nueva materia, es vida saludable, y que si puede dar su opinión al respecto. Pues por supuesto que ya es inminente que vamos a seguir en esta, en esta dinámica, ¿no? Creo que ahorita el interés mayor de la Secretaría de Educación Pública es capacitar, ni siquiera uso la palabra formar, porque lo ideal sería que nos formaran en esta educación tecnológica, pero ya no hay tiempo, ¿no? Ya estamos sobre la marcha, entonces hay que tener una capacitación para poder seguir en esta línea. Creo que pues la situación no es nada alentadora. Creo que seguiremos en esta forma de enseñanza por lo menos el próximo semestre, ¿no? El próximo semestre, para terminar el año, se tendrá que empezar de manera virtual y paulatinamente ir tratando de retomar la normalidad o la nueva normalidad de una manera pues que pues que no genere los riesgos para el contagio y para la diseminación de la enfermedad, ¿no? Por supuesto que vamos a seguir trabajando así. Yo creo que sí. Y los papás y nosotros los maestros tenemos que estar muy conscientes que tenemos que proveer a nuestros hijos de un espacio, y cuando hablo espacio no hablo de lugar, pero sí de este espacio de comunicación donde ambos podamos aprender, donde el papá y el hijo pueda aprender, donde la mamá y los hijos puedan aprender, y donde el maestro, lejos de ser solamente quien da información, también los ayude a solucionar problemas de la vida cotidiana, ¿no? Creo que con respecto a la última pregunta de esta nueva materia, pues yo creo que se tardaron 1000 años en ponerlo, ¿no? Bueno, más bien en replantearla, porque esta es una materia que antes existía, lo mismo que la ética, que civismo, y que todas estas materias que de repente fueron desapareciendo pero que hoy nos resultan tan importantes y lo que te decía al principio. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha revelado que estábamos nada más transmitiendo información, no estábamos educando ni estábamos formando, no estábamos formando seres que pudieran enfrentarse a una realidad tan difícil y tan dura como esta pandemia nos ha enseñado, ¿no? El simple hecho de la convivencia. No, a veces no hemos aprendido a respetar, a tolerar, a tener paciencia, a tener resiliencia, a ser empáticos con los demás. Simplemente estábamos educando niños como para la competencia, ¿no? Para ver quién sabe más, pero no para la convivencia. Y eso es muy importante porque hoy no está. Y ahora, otra cosa. Esta materia que creo que se llama vida saludable. Vida saludable. Vida saludable, yo creo que tiene, en este momento obviamente tiene mucha pertinencia, pero también tiene mucho que ver con, con replantear cómo convive la familia, ¿no? Porque me imagino que van a incluir cosas desde alimentación hasta cuestiones de ejercicio físico, ejercicios mentales, ejercicios ejercicio de convivencia social. O sea, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, yo lo veo bien, pero también tenemos que ser realistas y tenemos que ser empáticos con muchas de las personas que en realidad no pueden tener el acceso pues a una vida lo más saludable en todos los aspectos que se pudiera dar. Es terrible y es desafortunado, pero es la realidad de nuestro país, ¿no? La gran mayoría de nuestra población es gente que necesita salir a buscarse la vida, ¿no? A buscar el sustento diario, y en el salir a buscar el sustento diario, pues se tienen que dejar cosas
en casa sin resolver, ¿no? Como una buena alimentación, como unos buenos hábitos de limpieza, como el simple hecho de observar qué hacen los hijos cuando no está uno presente. Pero es una realidad y entonces yo creo que ahí quienes están planteando esta nueva materia, pues sí tienen que ser muy sensibles a todas estas características de nuestra población, ¿no? Pero a mí me Así parece es. bien. Bueno, maestra Gaby, tenemos una última pregunta. Nos dicen por acá que si podría dar algunas sugerencias de cómo hacer un acompañamiento con los hijos a la hora de pues sentarse con ellos y estudiar. Y no solamente estudiar, sino también aprender, porque Sí, ahora dice, nos tocó ser también parte maestros, pero también sí, sí. padres de familia al mismo tiempo. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que ahí está la clave del éxito de cualquier, no solamente del modo virtual de aprender, sino también del modo presencial. Creo que los papás tenemos que dedicarles un tiempo de calidad a nuestros hijos, tiempo de calidad para su propia educación. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, a la par de los chiquitos o de los jóvenes, los papás también están aprendiendo. Entonces, si, si usted como papá tiene que ayudar al niño, hágalo, pero no lo haga ahí sentado junto con él, porque eso genera mucha tensión en el niño y en el maestro y en el propio papá, ¿no? Déjelo que el niño vaya descubriendo todos estos recursos y vaya también descubriendo cómo resolver los problemas, como si estuviera en un salón de clases, como si no estuviera. Y bueno, lo único que sí hay que hacer es que lo que hay que aprender es a lo mejor a desarrollar estas habilidades tecnológicas como hacer escritos usando procesadores de texto como hacer presentaciones, Point y todo, que lo pueden ir aprendiendo a la par los niños y los papás. Y además, lo que sí es importante es tener los horarios y poner los límites y la disciplina, porque eso pasa mucho. Resulta que como están en casa, pues ni cumplen con los horarios, o por ejemplo están aquí jugando con la pelota o tienen al perrito aquí cargado y están en la clase y mamá está aquí con la chancla al lado, hoy pon atención y pon atención. Pero hay que entender que hay un montón de distractores. Entonces, lo que yo les sugeriría es que tengan un espacio donde solamente pueda estar ahí sus libros y la camarita del teléfono, del computador, donde esté y no haya más cosas, que no esté el perrito, que no esté el primo, que no esté la música por allá, que no esté nada. O sea, dedicado como si fuera escuela y después de esto, que mamá o papá o quienes ayudan a los niños hagan un recuento, a ver, bueno, ¿qué viste hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué todo? Para ordenar los tiempos. El problema es ese, que a veces somos desordenados y no nos agendamos como deberíamos de ser, como debería de ser, ¿no? Entonces, yo sí, y también eso se los pido a los maestros, por favor, no los pongan 6 horas frente a la computadora, 5, ni 4, vaya. O sea, no se puede. O sea, 2 horas es suficiente. Tal vez tenemos que ir programando nosotros muy bien y dar contenidos muy concretos, muy exactos, para no atiborrarlos de cosas. Creo que tenemos ahora que hacer proyectos donde ellos eh, se dediquen a hacer un solo proyecto, pero que incluya cosas o sea, que sea muy transversal, que sea algo que les enseñe muchas cosas al mismo tiempo, pero que no los atiborre, que ya tienen que hacer matemáticas y que tienen que hacer historia y que tienen que hacer naturales y que tienen que hacer inglés y que tienen que hacer mil cosas, porque los niños entonces se están frustrando y en vez de hacer niños pues yo creo que sanos mentalmente y emocionalmente, estamos creando niños con mucho enojo, con muy poca tolerancia a la frustración y sobre todo
aquellos que digan, ay, no, pues yo ya no hago nada, ¿no? Entonces, indiferentes, y entonces pues eso no está bien, ¿no? Entonces, papás, hay que sentarnos un ratito, no todo el tiempo, y tampoco presionar a los niños, pero tampoco dejarlos así como que, ay, pues, que no hagan nada, no, sí, que tengan ellos su tiempo, su espacio, y que pues los pongan ahí sentaditos con su libretito y sus libros, no hay de otra, tenemos que seguir así. Ahora, algunos, los que tengan acceso a mayores cuestiones tecnológicas, pues ya tendrán recursos que puedan utilizar, pero así, desde casa, con un simple teléfono y con una computadora, solamente hay que ser ordenados, ponerles el tiempo, que cumplan ese tiempo que es establecido, que hagan sus tareas como si estuvieran normalmente haciéndolo y que después tengan una plática y una retroalimentación y no, cero regaños, por favor, cero regaños. No, en este tiempo lo que más tenemos que fomentar es el amor, la empatía, la solidaridad. Los niños están de verdad, siendo unos héroes. Perdieron todos los niños, perdieron a sus amigos, perdieron el espacio para jugar, perdieron la libertad de no sentirse observados por sus padres todo el tiempo. Entonces, regresémosles esa tranquilidad y esa alegría. Recuerden que los niños pues son el futuro de cualquier país, ¿no? Entonces, si tenemos niños empáticos, si tenemos niños saludables emocionalmente, pues vamos a tener mejores seres humanos en el futuro, ¿no? Pues ahí está importante la recomendación que nos da la maestra Gaby, a quien agradecemos pues que nos haya regalado estos minutos de su tiempo para abordar un tema tan importante y en el que todavía se tienen muchísimos retos. Pues no sé si quiere agregar algo más para finalizar esta breve entrevista, porque el tema la verdad es que nos da para mucho Me más. da para muchísimo. Pues mira, nada más agradecerte profundamente, Ale. Creo que la educación empieza ciertamente desde casa, pero la educación tenemos ahora que replantearla. Tenemos que educar a gente, a niños, para resolver problemas como el que se nos acaba de presentar, como para tener seres humanos empáticos, sensibles, que puedan entender esta situación. De nada nos sirve llenarlos de información si no llenamos su corazón, si no llenamos su alma con valores positivos hacia la vida, ¿no? Cuestiones que son fundamentales en el desarrollo de los seres humanos, ¿no? Entonces, yo agradezco profundamente a todos los papás el esfuerzo maravilloso que están haciendo con sus hijos. Creo que ustedes también merecen, los papás merecen ese reconocimiento. De verdad que ahora sí les tocó ser papá, mamá, maestro, supervisor y de todo, ¿no? Y creo que se han enfrentado a una labor que pues también, igual que a nosotros nos tomó de sorpresa, pero que además a ustedes les pega más, porque estamos hablando de sus propios hijos, ¿no? Entonces, pues sigamos con una actitud positiva, sigamos cuidándonos, por favor, cuidando a sus pequeños, cuidándose ustedes mismos. Y bueno, pues que esperemos que esto pronto pueda ir mejorando y podamos ya regresar, si no a una normalidad, por lo menos regresar a una situación de menos riesgo, ¿no? Pues ahí está la Muchísimas invitación. gracias. No, muchísimas gracias a usted, maestra Gaby. Recuerde que todos los miércoles tenemos una cita a través del Facebook de Noticias Tribuna con Tribuna Vigila, todos los miércoles en punto de las 12 del día. Una, Gracias. 2, 3.